Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Andrea Otzak y en este capítulo hablaremos de actividad física. En realidad, el spoiler alert de este capítulo es que los conceptos de los cuales vamos a hablar son aplicables para toda la población y particularmente se va a remarcar con un signo de exclamación aquellas cosas que tengamos que tener presentes en un diabético tipo 2. Recientemente, en el año 22, en Circulation, los cardiólogos muy rápidos de marketing publicaron los 8 esenciales de la vida y dentro de ellos, por supuesto, la actividad física es esencial para una vida saludable. ¿Y cómo definimos la actividad física? Es cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo esquelético que causa un aumento de los requerimientos calóricos respecto al gasto energético basal. Ahora bien, ¿qué es el ejercicio físico? Es un tipo de actividad física que realiza movimientos corporales que tienen ciertas características, están planificados, estructurados, son repetitivos y la finalidad es mejorar o mantener uno o más de los componentes de la condición física. El ejercicio físico tiene FIT, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Y siguiendo con los conceptos, condición física es un conjunto de atributos que los individuos poseen o logran alcanzar y que se relacionan con la capacidad para realizar actividad física y actividades de la vida diaria. La condición física tiene un componente que está relacionado a la salud, que es la condición cardiorrespiratoria, la composición corporal, la fuerza muscular, la resistencia muscular y la flexibilidad. Por otro lado, el otro componente está relacionado con la destreza, la agilidad, coordinación, equilibrio, potencia, tiempo de reacción y velocidad. Claramente estos dos componentes están relacionados entre sí y un excelente ejemplo es este adulto mayor que todos conocemos, que es realmente admirable la condición física que tiene. En cuanto a las recomendaciones de actividad física para adultos, la Organización Mundial de la Salud propone que los adultos y adultos mayores tienen que hacer entre 150 a 300 minutos por semana de actividad física, que tienen que hacer 2 veces por semana actividades de fuerza muscular y que en realidad si hacen más de 300 minutos por semana de actividad física, todos van a tener mayores beneficios. La prevalencia de adultos mayores de 18 años que no logran llegar a las metas de actividad física del año 2010 al 2016 realmente es alarmante. A esto se llama inactividad física, cuando uno no logra las metas de actividad física. Y en realidad tenemos extremos de hasta el 60% de la población de sexo femenino en regiones de América y de Mediterránea del Este, y lo que es también llamativo es que mujeres jóvenes en América no llegan en prevalencia al 40%, el 40% tiene inactividad física. Entonces, tenemos rangos que van entre el 40 y el 60% en América, sobre todo en mujeres que no cumplen con los criterios de actividad física. Pero una cosa es no cumplir con los criterios de actividad física y otra cosa es lo que se denomina hoy por hoy el tiempo sedentario, que es el tiempo que pasamos sentados, reclinados o acostados, estando despiertos, generando un bajo gasto energético que se calcula en menos de 1.5 METs. Hay un llamamiento mundial en las guías de salud a limitar el tiempo sedentario, que estemos menos tiempo en actitud sedentaria y lo reemplacemos por cualquier tipo de actividad física de cualquier intensidad. ¿Y por qué el tiempo sedentario es un problema? Porque desde hace más de 10 años hay muchos trabajos de sedentary time y en este caso traje uno del Annals del año 2015 y habla del tiempo sedentario y la asociación con riesgos de incidencia de enfermedad, mortalidad y hospitalización en adultos. Entonces, cuando nosotros correlacionamos todo tipo de causa de mortalidad, mortalidad cardiovascular, incidencia de enfermedad cardiovascular, mortalidad por cáncer, incidencia por cáncer e incidencia de diabetes se va del gráfico, del nivel de riesgo que tiene, claramente estos pacientes tienen mayor riesgo si están más tiempo
tiempos sedentarios. Y lo que también se destaca, dado que muchos de nosotros pasamos mucho tiempo sentados, es que hacer cualquier tipo de actividad física es mejor que no hacer nada. Que si yo no cumplo con las recomendaciones de actividad física, algo de actividad física va a ser beneficioso para la salud. Y que tendríamos que empezar con montos pequeños de actividad física y gradualmente tratar de aumentarlos en frecuencia, en intensidad y en duración de tiempo. Llamamiento a movernos, y para movernos hay que ir paso a paso, y todo esto aplica a toda la población. Y tenemos que pensarlo en un paso a paso, donde primero hay que romper con el tiempo sedentario, con el tiempo que estamos sentados. Hay que romper con el tiempo sentados en casa, hay que estar menos sentados, más parados, hacer actividades estando de pie, movernos dentro de la casa, hacer las actividades domésticas. En el trabajo es conveniente que nos paremos, que saludemos a la gente que ingresa, que usemos las escaleras, que nos levantemos del escritorio para comer y que vayamos a otro lado a comer, que de pronto vayamos a tomar agua, que vayamos al baño, que nos movamos, que cada tantos minutos nos levantemos de la silla. Y en el transporte lo que se favorece es el transporte caminando, el transporte en bici, o incluso si uno toma un medio de transporte, estar parado en el medio de transporte, bajarse una estación antes para poder caminar algunas cuadras. Son todas estrategias para disminuir el tiempo sentados. El paso que sigue a romper el tiempo sentados es al menos caminar 10 minutos. Hay infinidad de trabajos que hablan del conteo de pasos diarios y todo tipo de causa de mortalidad. Un montón de metaanálisis. Este que yo traje es del Lancet del año 22 con 15 cortes internacionales y los puntos de corte son entre 6.000 y 7.000 pasos protectores para mayores de 60 años y 8.000 a 9.000 pasos por día como conteo de pasos protectores para menores de 60 años. Pero cuando hablamos de caminar, de los pasos, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta también es la intensidad del paso, la cantidad de pasos que damos por día, la cantidad de pasos que damos por minuto. Si los pasos son erráticos, si no nos conducen a ningún lugar, o de pronto los pasos son para caminar varias cuadras para llegar a un lugar y con cierta intensidad, la cadencia de ese paso. Más de 10.000 pasos por día disminuye la mortalidad, la incidencia por cáncer y la incidencia de enfermedad cardiovascular. Y acá tenemos que hacer una alerta, porque cuando uno empieza a hablar de intensidad en la actividad física, ahí empiezan los riesgos. Las intensidades pueden ser variables y en un paciente diabético la intensidad del paso también es algo a considerar. Y ya que hablamos de intensidad, un tercer paso de este paso a paso sería realmente hacer ejercicio físico con sus características. Los beneficios de la actividad física y el ejercicio físico regular exceden enormemente los riesgos. En esta diapositiva dejo todos los beneficios de la actividad física, particularmente destacados en amarillo, lo que tiene que ver más con el paciente diabético, con la mejora de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la función endotelial, la disminución de los factores de riesgo cardiovascular, el aumento de la fuerza y de la masa muscular, con lo que representa para un diabético insulino resistente un mejor músculo en más cantidad y en mayor fisiología. Y vistos los beneficios, los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Hay dos grandes riesgos. Lesiones de musculoesqueléticas, que lejos son los riesgos más frecuentes, cuando el ejercicio es intenso, como trotar, correr o deportes competitivos, o cuando el ejercicio implica el contacto con otras personas o con el suelo. En este caso, particularmente, un paciente diabético que no cuide su postura, que no cuide los impactos, que no utilice el calzado adecuado, la pisada adecuada, realmente puede generar más trastornos. De hecho, un paciente con mal control de la glucemia incluso tiene impacto a nivel articular la disregulación de la glucemia. Entonces hay ciertas cosas de este tipo de problemas que hay que tener en cuenta. Cuando uno piensa en riesgos en un diabético, uno ni se acuerda a veces de las lesiones musculoesqueléticas, que como dijimos son las más frecuentes y que hay que darle bolillas y que hay que prevenirlas.
Y también se previenen mucho con un calentamiento previo antes de hacer el ejercicio, con ejercicios de elongación a posteriori, con una entrada en calor que sea progresiva. O sea, todo ejercicio brusco rápidamente hecho va a generar lesiones en cualquier persona y más en alguien que no está adaptado a ese ejercicio. Entonces siempre se recomienda la cosa progresiva, la cosa, digamos, armónica y con cuidado del movimiento que uno va a hacer al entrar en calor y al hacer el ejercicio. Pero la verdad que cuando uno piensa en un diabético siempre piensa en la complicación cardiovascular. Y la complicación cardiovascular es bastante menos frecuente, mucho menos frecuente que la lesión musculoesquelética, y involucra dos grandes temas, la muerte súbita cardíaca y el infarto agudo de miocardio. Estamos hablando de lesiones durante la actividad física. Y acá es donde, por supuesto, todos nos asustamos y en realidad lo que hay que tener en cuenta es que las complicaciones cardiovasculares tienen que ver con ejercicios vigorosos en individuos con aparatos cardiovasculares patológicos. Y ahí es cuando uno piensa en el paciente diabético, qué tipo de paciente tengo adelante, qué intensidad de ejercicio planea hacer o de pronto se zafa el paciente y hace más de lo que uno hubiera esperado. Y la cuestión es el aparato cardiovascular del paciente diabético que tengo adelante. Así que acá tenemos un dato a considerar. ¿Y cuál es el marco teórico que tenemos que tener? Que el 80% de los eventos cardiovasculares en mayores de 35 años y más del 95% en mayores de 40 años son complicaciones agudas de la aterosclerosis. Entonces, uno piensa en este tipo de patología, piensa en el paciente diabético. Hay un aumento agudo y transitorio del riesgo de muerte súbita cardíaca y de infarto en individuos que tienen ciertas características, habitualmente inactivos, con enfermedad cardiovascular diagnosticada u oculta, que hacen un ejercicio poco habitual o infrecuente de intensidad vigorosa. Y es cierto que el riesgo es mayor a mayor edad del paciente, pero disminuyen los riesgos si yo sostengo a largo plazo un régimen de ejercicio progresivo en volumen y densidad. Como siempre, si yo empiezo despacio y voy incrementando la actividad física, los riesgos son menores. Si yo no hago nada y me lanzo a hacer una actividad física de alta intensidad sin tener idea de qué situación de aptitud física tengo, por supuesto que los riesgos son mayores. Las estrategias para reducir los episodios cardíacos durante la actividad física se deben centrar en varios puntos. Por un lado, evaluar previo al ejercicio, porque yo tengo que identificar a la persona en riesgo y determinar si necesita una autorización médica para una actividad física. El análisis de los antecedentes personales, familiares y los factores de riesgo cardiovascular me pueden generar dudas sobre que esa persona sea apta para que participe de manera segura en una actividad. Entonces yo tengo que considerar básicamente 3 puntos. El nivel actual de actividad física. ¿Qué hace este paciente? Este paciente está todo el día sentado y de pronto quiere ir a correr. Este paciente ya viene haciendo algo y lo hace bien y está cómodo en esa actividad física. El punto 2, evaluarlo y ver si tiene signos o síntomas de enfermedad cardiovascular, metabólica o renal conocida. Yo tengo que indagar eso y sobre todo en un paciente diabético. Y también el punto que no es menor, que es muy importante, es la intensidad prevista que quiere hacer ese paciente. ¿Qué tipo de ejercicio y qué intensidad le quiere poner? En líneas generales, las herramientas básicas son 3. Interrogar bien, revisar bien y hacer un electro. Con esos 3 puntos estamos ya bien parados para evaluar un paciente. En función de la intensidad de lo que el paciente quiere hacer y de la eventual enfermedad cardiovascular que tenga, que uno dice, bueno, lo voy a valorar, querré saber la hipertrofia ventricular izquierda, la fracción de eyección, si tiene algún trastorno segmentario, y lo pondré a fuerza a hacer una prueba graduada de esfuerzo para ver si puede hacer un ejercicio intenso. Entonces, cabe destacar que la prueba ergométrica no se necesita para todo. Si yo tengo un paciente que es asintomático y va a salir a caminar,
No necesito ponerlo en una ergometría. El paciente va a hacer una actividad leve o moderada, está asintomático. Vaya a hacer la actividad y le doy pautas de alarma de disnea, palpitaciones, algún dolor, algo y que avise. Está haciendo una actividad leve a moderada. Ahora bien, si el paciente era totalmente sedentario y lo que desea hacer es un ejercicio físico vigoroso o yo tengo dudas de hasta dónde va a llegar la intensidad de lo que ese paciente que tengo adelante piensa hacer, la prueba ergométrica es una buena manera de ver qué capacidad de respuesta al ejercicio tiene. Acá vamos a tratar de unir alguna idea, sobre todo cuando hablamos de intensidad de la actividad física, porque hablamos de riesgos y decimos que los riesgos son proporcionales a la base del paciente más la intensidad de lo que va a hacer. La intensidad se puede medir en muy suave, suave, moderada, vigorosa o extenuante, algo que yo no puedo sostener más de 1 minuto, 2 minutos. ¿Cómo puedo tener una idea de la intensidad? Hay algo que es el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima que puede sostener una persona en general se define como 220 menos la edad. 220 menos 50 años me va a dar 170. Si yo sostengo una actividad física a 170 latidos por minuto teniendo 50 años, probablemente no pueda sostener más de 1 o 2 minutos esa actividad porque no tengo volumen sistólico ni reserva para poder seguir sosteniendo ese ejercicio físico. Entonces, si yo quiero trabajar en un 55% de mi frecuencia cardíaca máxima, tendré una tarea que es muy leve. Por ejemplo, un ejercicio moderado está entre el 65 a 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, a los 50 años, la máxima es de 170, calculo el 65 a 70%. Ese número es la frecuencia cardíaca donde el paciente debe trabajar y está haciendo una actividad física moderada. A su vez, hay un correlato, digamos, del tipo de actividad física en intensidad con la cantidad de METs que utiliza, que es homologable a una prueba ergométrica. Y también lo que hay son las escalas de percepción del esfuerzo, que la verdad que son muy útiles. Por ejemplo, en la escala, que es la escala de Borg, que es una escala bastante conocida, uno puede preguntarle al paciente si durante la actividad física que está haciendo la siente como fácil, que está muy leve. Si para el paciente, bueno, voy caminando lentamente y la verdad que como esfuerzo, ¿cuánto te representa? No, la verdad que nada. No, esfuerzo, nada. Eso entonces es una escala de 7. Si de pronto yo le digo al paciente que va caminando y que esté charlando con alguien, mientras charla, eso es una actividad leve. Serían 11 puntos de la escala de Borg. Ahora bien, cuando la intensidad se pone mayor, uno ya no puede hablar y uno siente que está haciendo un esfuerzo. Puede decir algunas palabras, pero no puede sostener una oración. Entonces de pronto uno dice, bueno, la verdad que sí, es duro, el ejercicio que estoy haciendo es duro, porque la verdad que no puedo seguir sosteniendo la palabra y yo siento que es un esfuerzo importante. Ahora, en un extremo de esfuerzo, uno no puede ni hablar, uno no puede ni sostener la actividad y eso es un ejercicio muy duro con una escala de percepción subjetiva del esfuerzo muy elevada. Entonces, cuando las guías dicen que se recomiendan 150 minutos de actividad física moderada sería trabajar en un 65-75% de la frecuencia cardíaca máxima con una percepción del esfuerzo que varía entre 12 y 13 y con unas unidades metabólicas que serían homologables a una prueba ergométrica de esfuerzo entre 4 y 6 METs para una persona entre 40 y 60 años. Y entonces, para finalizar, vamos a hacer en 2 diapositivas las consideraciones finales, puntualmente para pacientes diabéticos tipo 2. El primer punto, bueno, no es solo para diabéticos, aplica a todos. La regularidad del ejercicio físico es fundamental para lograr maximizar la respuesta cardiovascular y metabólica. El ejercicio físico de fuerza y el aeróbico, los dos son beneficiosos. Si los combinamos, el beneficio es mayor. Los ejercicios de fuerza tienen un buen impacto metabólico. Eso significa hacer ejercicios con máquinas del gimnasio, con pesas libres, con bandas elásticas o incluso mismo con el peso corporal. La capacidad cardiorrespiratoria es uno de los factores de predicción independientes más fuertes de mortalidad en pacientes diabéticos tipo 2. Los ejercicios de flexibilidad no tienen impacto metabólico, no deben sustituir a los otros ejercicios. Hay que evaluar y hay que hacer ejercicios de flexibilidad, sí, por supuesto,
pero no es lo mismo que el ejercicio de fuerza y el aeróbico. Muchas personas tienen bajo nivel de condición física inicial. Hay que recordar que se debe progresar en forma gradual, en volumen de ejercicio, intensidad y tiempo destinado a ese ejercicio físico. Y terminando, en pacientes hipertensos no controlados, con retinopatía proliferativa o no proliferativa grave y con cirugía láser reciente, se debe evitar todo ejercicio que haga subas altas de presión arterial. Saltos, sacudidos, actividad con la cabeza hacia abajo, maniobra de Valsalva se deben de evitar en retinopatía proliferativa y no proliferativa grave. En casos de neuropatía periférica, recordar el adecuado cuidado de los pies. Los pies deben estar secos, con plantillas y medias. En caso de disautonomía, puede existir una incompetencia cronotrópica, siempre se debe monitorear la escala del esfuerzo, por eso la mencionamos. Es importante que el paciente registre su esfuerzo y lo podamos evaluar, ver si tiene una disnea desproporcionada y si eventualmente tiene cambios bruscos de la presión arterial. Sobre todo esto es aplicable en adultos mayores, diabéticos, por supuesto. Así que bueno, en líneas generales, con estas dos diapositivas abarcamos algunos de los puntos más puntuales de la parte de diabetes, pero lo cierto es que todo esto aplica a toda la población. Así que bueno, espero que les haya resultado de ayuda y nos vemos en la próxima charla. Gracias.